Bueno, aquí estamos. Bueno, hoy le tenemos acá a Pablo Farneda. Hace mucho que no estaba con nosotros. Hay muchos que lo conocen a Pablo, que no hace falta presentarlo, pero para los que no lo conocen, Pablo es doctor en Teoría e Historia de las Artes, es licenciado en Comunicación Social, docente de grado de la UBA, docente de posgrado en el doctorado en Educación de la Universidad Nacional del Litoral, es docente en la Asociación de Grupos, en la Sociedad Psicoanalítica de Familia y Pareja de Perú, dicta seminarios y talleres sobre cuerpos, arte y filosofía, y es autor del libro que hoy va a presentar, Cómo hacerse un cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias de género. Pero mientras leía el currículum, vi que te sacaste de docente de FIP. Pero Es verdad que hace mucho que no estás, pero bueno. hace mucho yo, un poco por respeto también a las instituciones, cuando no estoy dando clases, no las pongo en el currículum, porque me parece como usar una chapa que no me corresponde. Bueno, Pero es cierto que durante muchísimos años, desde que llegué a vivir a Buenos Aires, fui docente de FIP hasta hace muy poco tiempo, un poco por los movimientos de la vida y los ritmos, uno va yendo y viniendo de los lugares, pero a mí me hace muy feliz formar parte de Familias y Parejas de la Fundación. De hecho, hace un rato nos acordábamos, o yo me acordaba, de la primera vez que llegué y que tuve un encuentro y una charla con María Rosa Glasserman, que me invitó a conversar y a partir de ahí yo aterricé en FIP. Así que estoy muy contento de volver a este lugar que para mí es una casa familiar, así como un lugar profundamente familiar y afectivo, está cargado de afectividad porque es de los primeros lugares que en Buenos Aires me abrieron puertas. Pero sí, también después circulé muchos años en Abdeva, muchos años en el Hospital Italiano, pero como por ahora no ando, después cuando ando los vuelvo a poner y así voy, porque si no digo, ¿qué voy a andar haciendo chapa de las cosas de las instituciones en las que no estoy? Pero bueno, muy contento, les quiero agradecer un montón esta invitación. Eh, Hay mucha gente querida acá también, gente que forma parte de mis grupos, gente que forma parte de FIP, gente de otras tierras. Así que estoy súper contento de este encuentro. Me ven acá con el mate, para quienes no saben, yo soy un entrerriano nato, entonces funciono a base de mate. Y vamos a estar charlando un poco de las extranjerías también. La invitación de este FIP abierto consistía en charlar un poco sobre este libro que publiqué más o menos a fin del año pasado, y que tiene un largo recorrido de escritura, porque en realidad este libro empezó a escribirse también en Entre Ríos cuando yo vivía allá, y fue mi primer proyecto, digamos, mi proyecto de investigación propio, lo que me llevó a, a una tesis doctoral, ¿no? Empezó como un proyecto de investigación y eso me llevó a una tesis doctoral que defendí en el 2016, y después, así todo, me tomé unos largos 5 añitos para lograr reescribir esa tesis doctoral y poder presentarla más o menos como un libro que no sea un plomazo. Porque muchas veces lo que pasa con las tesis doctorales es que están muy bien, a mí me fue maravillosamente bien en la defensa de la tesis, pero bueno, el género tesis puede ser un plomazo. Este libro también puede ser un plomazo, puede llegar a ser pesado. Intentamos que no, y hay un trabajo ahí de reescritura también y de mayor apropiación de la voz propia, en el sentido, o del, digamos, de la primera persona, en el sentido en que, bueno, en una tesis uno está cumpliendo también con una serie de requisitos académicos, y cuando uno hace una reescritura y publica el libro por una editorial que uno elige, uno se puede dar ciertas licencias de una libertad de escritura mayor. Así que estoy un poco más, creo, un poco más presente incluso en esta escritura.
Este libro salió publicado con la editorial La Endija, que es mi editorial amada de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que la lleva adelante, la dirigen Laura Martinsich y Armando Salzman, personas muy queridas para mí, parte de mi familia, así que tuvo muchas vueltas esta escritura, en el sentido en que salió de Paraná, vino a Buenos Aires, se defendió acá como una tesis, pero después volvió a publicarse a Paraná. Y yo ahora vivo en Buenos Aires, un poco siempre digo que vivo en esta ciudad en donde mis dos ríos se abrazan, porque yo me crié en la costa del Uruguay y después viví muchos años a una cuadra del río Paraná, y en el río de la Plata esos dos ríos se abrazan, un poco contaminados se abrazan, pero yo los sigo queriendo igual porque siguen siendo mis ríos. Así que acá estoy, en un rato de hecho voy a cruzar el Río de la Plata para ir a visitar a una amiga muy querida que anda por acá, que es Andrea Núñez, y me voy a pasar unos días ahí con ella a compartir. Eh, Así que, bueno, también el libro es como un río, que tiene sus propios caminos. Cuando yo publiqué este libro el año pasado, un poco lo único que pensaba era en sacármelo de encima. Lo que quería era sacarme de encima esa escritura. Y no sabía que el libro iba a tener su propia vida y que al libro le están pasando un montón de cosas. Por ejemplo, en este tiempo me llegan mensajes así de gente que armó grupos de lectura en torno al libro, gente que lo puso en bibliografías de materias, lugares a donde llegó que yo ni me imaginaba. Ahora les vamos a contar un poquito cómo se puede acceder al libro, porque si están en Argentina no es muy complicado, porque llega el correo a todos lados. Pero bueno, esto comenzó como una escritura que tenía que ver con pensar, eh, tal como el título lo condensa, las prácticas de hacerse un cuerpo, ¿no? Las prácticas de hacerse un cuerpo. A mí me conmovió de entrada algo que pasaba con un colectivo de artistas travestis y de artistas trans, y era como una serie de artistas que en ese momento formaban parte de lo que llamamos el under de la cultura porteña, ¿no? Como Susy Shock, como Nati Menstrual, como Camila Sosa Villada, que es cordobesa, pero que ya venía a Buenos Aires hace muchos años a hacer teatro. Formaban parte de un conjunto de artistas del under, ¿no? Hoy muchas de esas artistas se convirtieron en artistas de renombre, con una trayectoria muy impresionante internacional, incluso, digo, Susy Shock hace giras internacionales, se presenta en todo el mundo, les diré, porque digo, viaja a Europa, viaja a Estados Unidos, viaja por toda Latinoamérica. Camila Sosa Villada hoy es una de las escritoras argentinas más importantes que hay. Digo, su libro Las Malas está siendo traducido a un montón de idiomas. Es uno de los libros más vendidos de los últimos años, de Editorial Tusquets. Pero cuando yo empecé a acercarme a esas artistas, ellas formaban parte del under, y eso era maravilloso porque a mí me permitía acercarme a ellas y compartir con ellas, y conversar y entrevistarlas, y seguir sus obras en un contexto en donde los discursos y la visibilidad de los cuerpos travestis y trans se encontraba profundamente todavía acallada, silenciada, ¿no? Recordemos que en el 2010 en Argentina se había logrado conseguir la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y a partir de la ley de matrimonio igualitario se arma todo un frente de los movimientos sociales de la diversidad. Se crea un frente que se llama Frente por la Ley de Identidad de Género, que es, bueno, una vez que los movimientos sociales consiguen, digamos, esa ley de matrimonio igualitario, ¿cuáles son las luchas que se vienen? Bueno, las luchas que se venían después de la ley de matrimonio era acompañar una ley de identidad de género que le permita a las personas trans acceder a su nombre elegido, a su DNI y al sistema de salud como persona trans, ¿no? Que el sistema de salud pueda contemplar la salud de las personas trans dentro de un sistema de salud pública. Entonces empezó a construirse ese proyecto de ley y ese frente en el que trabajamos muchísimas organizaciones en su momento, y finalmente la ley de identidad de género fue aprobada en el 2012. Una ley de avanzada para el mundo, una ley que después muchos países europeos vinieron a
estudiar para poder llevar modelos, incluso mejorar los modelos de la ley, los proyectos de ley en otros países de Europa. ¿Por qué la ley de identidad de género argentina fue una ley de avanzada? Porque era una ley que no patologizó las identidades trans, que permitía a las personas trans transicionar y solicitar su documento con sus nombres nuevos, digamos con sus nombres elegidos más que nuevos, sin necesidad de pasar por ningún tipo de pericia psiquiátrica, médica o psicológica, que era algo que todos los países realizaban hasta ese momento. Entonces, esa ley fue revolucionaria realmente a nivel mundial. Y yo en ese momento estaba empezando a prestar atención a esto, a estas artistas que habían convertido sus prácticas artistas en modos de relatar sus vidas y la práctica artística misma en un modo de hacerse un cuerpo, ¿no? Esta es mi tesis, digamos, central del libro, y es que las prácticas artísticas son modos de hacerse cuerpos. Y acá viene como la reflexión a la que yo fui arribando con los años, ¿no? Cuando estas artistas travestis y trans nos van contando en sus obras, en sus poesías, en sus canciones, en sus novelas, en sus performances, cuando nos van contando cómo ellas se hacen un cuerpo a la medida de su deseo, lo que nos muestran, lo que le muestran al campo social, a la sociedad, es que todas las personas necesitamos hacernos un cuerpo. Y ni hablar que necesitamos hacernos un cuerpo a la medida de nuestro deseo. Que hacerse un cuerpo no es un fenómeno o un acontecimiento o una experiencia que atraviesan las personas trans. Salvo que estemos mirando a las personas trans desde una perspectiva, desde una episteme, que yo llamo todavía una episteme colonial, que nos hace creer que hay cuerpos que son más naturales y otros que son más artificiales. En un punto, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, siempre afirmamos, siempre decimos que no existe el cuerpo natural, que los seres humanos no somos seres de naturaleza, sino que somos seres de cultura, pero en general nos pasa en todos nuestros espacios científicos, en nuestras ciencias y en nuestras teorías, que cuando nos enfrentamos a los discursos y las prácticas y a las subjetividades de las personas travestis y trans, se nos activa como una alarma vieja de la partición naturaleza-cultura, ¿no? de las estructuras epistémicas viejas, y entonces nos parece que el cuerpo de una persona trans efectivamente es el cuerpo de una persona, es un cuerpo más artificializado que el mío, que yo soy, podríamos decirlo así, un varón cis, ¿no? En estos últimos años aparecen estas categorías para pensar, ¿no? A las identidades, a las subjetividades trans, son aquellas que se considera que transicionaron desde un sexo asignado al nacer hacia una identidad elegida que no correspondía con ese sexo asignado al nacer. Entonces a esas personas las llamamos trans. ¿Quiénes seríamos las personas cis? Seríamos todas aquellas personas que cuando nacimos se nos asignó un sexo y un género al nacer, y que crecimos más o menos, lo voy a decir así, más o menos en concordancia con ese género que se nos asignó. Por ejemplo, más o menos mi caso, ¿no? Que más o menos me siento un varón. Claramente que en un montón de sentidos, ¿no? Tampoco me he sentido a lo largo de la vida muy cómodo en esa categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque también me tocó vivir una infancia, una adolescencia y un montón de experiencias de mi vida en donde yo no terminaba de cumplir con los requisitos que se esperan de lo que es ser un varón, ¿no? Y eso tiene costos muy altos en nuestra sociedad, cuando uno no cumple con los requisitos de lo que se espera, que es ser una mujer o que es ser un varón, o que es ser una familia modelo, una pareja modelo, ¿no? Todo eso tiene costos. Y
y atravesamos esos costos, ¿no? Podemos darnos cuenta de hasta qué punto se naturalizan y se normalizan ciertos modos de ser, que cuando pretendemos corrernos de algo de eso, el peso de la sociedad, de los discursos, de la familia, de las instituciones, se nos viene sobre el cuerpo, ¿no? El otro día, no sé dónde entré a la panadería y la chica que estaba atendiendo le dice a la cajera, cobrale al hombre tanto. Y yo digo, hombre, hace tanto que no me siento dentro de esa categoría, que no escucho que alguien se puede referir a mí como un hombre, una palabra tipo que nos quedó de la filosofía de la modernidad, ¿no? El hombre. El hombre y el mundo, esas palabras que quedaron viejas, ya habemos un montón de varones que ya no nos sentimos hombres, en ese sentido en que se esperaba y se nos mandaba a ser hombres, ¿no? Hacete hombre, se nos decía en nuestra infancia, hacete hombre. No tengo ganas, porque es un montón de trabajo hacerme hombre, y trabajo que no me gusta hacer. Me gusta más hacer otras cosas que serme hombre, ¿no? Bueno, algo de todo eso yo pude empezar a pensar acompañado por estas artistas que se convirtieron no solo, y yo siempre digo esto, cuando uno hace una tesis, lo primero que te piden es que recortes el objeto de estudio, ya otra expresión tremenda, más o menos tan grave como hombre. Igual de grave que hombre, es recortar el objeto de estudio en una investigación. Cuando lo que hacemos es trabajar con subjetividades, ¿no? En realidad, ellas nunca llegaron a ser mi objeto de estudio, ellas llegaron a ser mis maestras en un montón de sentidos, pero también, a mí me gusta decir esto, las propias artistas se convirtieron en el marco teórico. O sea, en general, muchas veces cuando hacemos una investigación, agarramos, recortamos el objeto de estudio, después buscamos autores y autoras que usamos como marco teórico y entonces decimos, Judith Butler tal cosa, Donna Haraway tal otra, ¿no? María Laura Méndez tal otra, autoras que yo cito mucho en mis libros. Eh, lo interesante es cuando uno puede poner a dialogar conceptos con prácticas artísticas y también comprender, y ese fue mi esfuerzo en esta escritura, comprender que el arte tiene su propio modo de pensar y de crear modos de pensar, de crear conocimiento. Estas artistas son parte de mi marco teórico y no mi objeto de estudio porque son quienes pensaron. Y a lo sumo, lo que yo hice como un crítico de arte, que es el título que tengo, o sea, de última a lo que me dedico es a la crítica de arte en este libro, es entrar en estados de resonancia sensible con esas prácticas artísticas y esos pensamientos. Por eso ellas pueden ser mi marco teórico, porque ellas pensaron en sus prácticas artísticas con sus cuerpos, ¿no? Y yo entro en resonancias porque me afectan esas prácticas. Yo no podría haber escrito este libro si no me hubieran afectado esas obras. Y de hecho, más de una vez pensé que yo no iba a escribir esto, ¿no? Como decía, bueno, voy a cambiar de tema, voy a investigar sobre otra cosa, no sé cómo voy a escribir esto. ¿Por qué? Porque hay muchas tensiones interesantes cuando uno se mete en un campo de investigación. Una de esas tensiones era encontrarme con las propias artistas diciéndome, ¿y vos quién te crees? ¿Vos quién te crees que sos que podés venir a escribir sobre nuestras vidas y a hablar sobre lo trans? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y esa interpelación, que fue una interpelación política, pero fundamentalmente epistémica, porque la pregunta que está de fondo es, ¿desde dónde vas a escribir, vas a investigar y vas a producir el conocimiento que estás produciendo? ¿No? Eso es una posición epistémica. Eso a mí me arrastró en un viaje que desconfiguró mis primeras escrituras, ¿no? Porque, bueno, porque yo llegaba como con la buena voluntad del investigador, ¿no? Como el antropólogo europeo que llega a las tierras amazónicas, más o menos, o sea, creyendo que le va a hacer un favor a los indios porque los investiga, creyendo que lo que está haciendo es valorizar la vida y el conocimiento del otro, y en realidad está haciendo un uso estratégico, y muchas veces, y esto la academia lo hace muchas veces,
un uso extractivista de las prácticas y saberes de los cuerpos y los colectivos sociales. Entonces, eso fue un gran dilema para mí, porque es cierto, ¿quién puede venir a hablar? Como hasta hace muy poco tiempo pasaba, ¿no? Se publicaban libros sobre lo trans, por ejemplo, sobre clínica, sobre teoría psicoanalítica, y se hablaba sobre lo trans, y uno los leía y se daba cuenta que en ningún momento habían hablado con personas trans, ni les habían preguntado a las personas trans lo que pensaban de sí mismas, de su deseo, de su cuerpo y de su vida, ¿no? Esto no podemos hacerlo más. No podemos seguir creyendo que las teorías y las disciplinas nos permiten hablar sobre sin prestar una escucha a lo que esas personas con quienes estamos dialogando tienen para decir, incluso tienen para decir de lo que hacemos, ¿no? O sea, las interpelaciones también en esas discusiones y reuniones eran, pero mirá que vos sos un pibe que ya no soy un pibe, quiero aclararlo, pero en ese momento, hace 10 años era un pibe. Vos sos un pibe que viene de la academia, ¿eh? Y que viene con una beca de CONICET, de un organismo nacional que te financia para que vos escribas una tesis. Nosotras de acá nos vamos a los bosques de Palermo a prostituirnos. Y eso era muy fuerte, porque eso me hizo tomar conciencia a mí, o entrar en una cierta sensibilidad, primero de que es muy importante cuidar la palabra desde donde uno habla, esto que yo marcaba como una posición epistémica. Eso también me puso en esa crisis que les contaba de pensar que yo ya no iba a poder escribir esto, hasta que entré en una escucha de que a mí me pasaba algo muy fuerte con estas prácticas artísticas, porque tocaban algo de mi propia pregunta de cómo yo me convertí en un varón. Lo cual me hizo comprender que yo no podía escribir sobre nada que no me toque y que no me apasione, ¿no? Y cuando yo pude hacer ese cambio de posición, que es, yo no escribo sobre nadie, yo escribo en ese estado de resonancia y en lo que me pasa con la obra de estas artistas. Cuando yo pude entrar en ese lugar, recibí un acompañamiento precioso de ellas para poder escribir. Y de hecho, desde hace muchos años formo parte de un colectivo de diversidad que se llama Capicúa Diversidad, en donde trabajamos muchas personas cis y trans a la par. Y creo que si yo no hubiera formado parte de ese colectivo, y si las personas trans que forman parte de ese colectivo, que son dos amigos muy queridos míos, Tomás Casavieja, Alan Otto Prieto, si ellos no me hubieran acompañado también a mí y habilitado en esta escritura, hubiera sido muy difícil publicar. ¿Por qué yo traigo todo esto? Porque nadie escribe solo, porque escribimos en una red, porque investigamos en una red, y si no, estamos en el horno, si no, es peligroso el lugar desde el cual estamos hablando. Entonces, bueno, eso yo lo tengo como muy presente, digamos. Ahí comenzó esta pregunta que es, en realidad, ¿sobre qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo sobre, fíjense lo que implica la expresión sobre, ¿no? Sobre las personas trans, o estoy escribiendo sobre un tipo de organización social, ¿no? Que piensa a los cuerpos en un binarismo, que piensa que solo existe género varón, género mujer, y que piensa a los cuerpos casi, que piensa a las identidades casi diríamos como estáticas y cristalizadas, algo que mucho trabaja, muchas veces María Laura Méndez, mi otra gran, o sea, mi primera gran maestra y mi gran maestra, María Laura Méndez, cuando ella piensa la cuestión de las identidades, ¿no? Hasta qué punto pensamos las identidades como cristalizadas. Y ahí yo pude escuchar algo que traían muchas pensadoras travestis y pensadores y activistas varones trans. Y era, pero ¿qué cuerpo no transiciona para convertirse en quien es?
¿Quiénes nos creemos que somos muchas veces las personas cis? Que pensamos que somos varones y mujeres, como si ser varón y mujer fuera un dato y no un proceso, y no un más bien haber llegado a ser o un estar llegando a ser este varón que soy. Creo que eso fue lo más fuerte de esta escritura, poder encontrarme con esas transiciones que exceden lo trans o que exceden a las subjetividades y a las corporalidades trans, y que son los tránsitos y las transiciones de todo cuerpo y de toda subjetividad, pero que en general permanecen acallados. Esos tránsitos en nuestra sociedad son disimulados. Silenciamos y disimulamos todas las transformaciones que vivimos para convertirnos en los varones y las mujeres que somos. Y los varones y las mujeres que llegamos a ser, siendo varones y mujeres cis, también tiene altos costos. No es gratuito. No es gratuito ser las mujeres que se espera que seamos y los varones que se espera que seamos. Creo que si podemos contactar con esa sensibilidad, que es contactar con zonas profundamente dolorosas de nuestra constitución subjetiva, ¿no? Y por eso yo creo que, ¿cómo decirlo? Que filosofía, arte y clínica están todo el tiempo danzando, están todo el tiempo en una danza, la filosofía, el arte y la clínica, ¿no? Porque tocan, por lo menos estas obras que yo sigo acá, tocan de cerca los procesos de subjetivación de estas artistas y me obligó a mí a contactar con mis propios procesos de subjetivación. Y es siempre doloroso tocar algo de eso, ¿no? También puede ser muy alegre, también puede ser muy revelador esta pregunta de, pero ¿y cómo nos constituimos en los varones o en las mujeres que somos? ¿No? ¿Por qué tránsitos tuvimos que pasar? Y yo siempre traigo esta expresión que es, ¿qué peajes se pagan en esos tránsitos? Porque hay cuerpos en nuestra sociedad que pagan peajes mucho más altos que otros. Y ya podría ni siquiera referirme solo a los cuerpos de las personas trans, ¿no? Podemos pensar en los cuerpos de las mujeres pobres, de las mujeres negras, de las mujeres indias. Esos cuerpos pagan peajes mucho más altos, peajes del género muchos más altos que los peajes del género que pagamos muchos otros cuerpos. Tampoco esto se tiene por qué convertir en un sufrirómetro, digámoslo así, ¿no? Como a ver qué cuerpo sufrió más. Me parece que más bien tiene que ver con activar otras sensibilidades para pensar, para pensarnos. Si yo hago toda esta revisión, un poco es para proponer una subversión o una inversión desde donde pensamos las subjetividades y las corporalidades trans. Si las pensamos desde la matriz binaria cis, lo trans se nos presenta como lo diferente, como lo otro e incluso como lo abyecto. Pero si subvertimos esa matriz colonial, que podemos pensar como matriz binaria, cis, incluso heteronormativa colonial, ¿no? Ahora me puedo meter un poquito con esos términos, si nos corremos de esa matriz y nos pensamos a nosotros mismos como seres en tránsitos, el otro deja de ser un otro radical, deja de ser la curiosidad del consultorio, la curiosidad de ese cuerpo extraño en la vía pública, la curiosidad, digo, me parece muy importante que podamos corrernos desde de esos lugares, porque si no caemos en esa famosa frase que yo la escucho mucho, digo, a mí me pasa mucho, por suerte no acá, porque en esta institución nos conocemos desde hace muchos años y desde hace muchos años que FIP mantiene una ética respecto de esto para mí, pero en muchas instituciones me ha pasado que me llaman para decirme, hola, mira, queremos que des una charla porque vos sos especialista en lo trans. No, por favor, me muero. No se trata de convertirnos en especialistas. Aparece la frase, no, pero si yo tengo una amiga trans, como antes sonaban otras frases,
como antes sonaban otras frases, yo no discrimino si yo tengo una amiga trans, como hasta hace poco tiempo era, pero si yo tengo amigos gays, yo no tengo ningún problema con los gays, y vaya que hay problemas, ¿no? Cuando nos corremos de ahí, el otro deja de ser un otro radical. Y entonces podemos pensar la diferencia como diferencia en sí misma, no como la diferencia de una identidad. A ver si se entiende. Esto Ana María Fernández lo trabaja hermoso. Ana María Fernández dice, nos encontramos con diferencias que muchas veces las pensamos como, bueno, acá está la identidad como centro y todo lo que varía de esta identidad, lo que yo llamaba binario, cis, heteronormativo, todo lo que varía de eso es una diferencia. Y ahí entonces pensamos con ese paradigma bastante problemático también, por suerte hoy, o sea, problemático en el sentido que podemos ir abandonándolo, que es el paradigma de la inclusión. ¿No? Como, bueno, tenemos que incluir a las diferencias, sí, pero la pregunta siempre es, pero ¿y quién está incluyendo? ¿Quién se cree que está en el lugar de centro como para incluir a alguien? ¿No? ¿Quién se cree que está dentro? ¿Quién es ese que se cree que está dentro? ¿No? Como para pensar que va a incluir a alguien. Ahora, Ana María Fernández llama a esas diferencias las diferencias desigualadas, ¿no? Pero podemos pensar en, siguiendo la filosofía de Gilles Deleuze, en la diferencia ontológica, ¿no? En el sentido en que la vida en sí misma es un diferir. Entonces, si pensamos que la vida en sí misma es un diferir, que cada subjetividad en sí misma está en un proceso de diferimiento, como lo trabaja hermosamente Derrida también, ¿no? Derrida y Deleuze, entonces ya no se trata de que hay una identidad a partir de la cual se delimitan o se designan las diferencias, sino de que todo ser se encuentra en procesos de diferimiento y de que a lo sumo lo que hacemos cuando nos encontramos es encontrarnos en ciertas zonas, devenir colectivamente o juntos y después seguir difiriendo, pero no hay una identidad respecto de la cual medir la diferencia, ¿no? Eso sería algo así como una diferencia pero igualada, las diferencias pero igualadas, no desigualadas ni jerarquizadas. Cuando podemos pensar desde ahí, se desarma nuestra idea de curiosidad por el tema, ¿no? Como por esas personas que son puestas en el lugar del tema o del caso, ¿no? Eh, A mí eso me parece muy interesante poder pensarlo en la clínica, porque si no también se han armado, traigo estas cosas porque a mí me parecen polémicas, se han armado como ideas de que hay terapeutas o analistas que se convierten en especialistas en lo trans, cosa que me parece gravísimo, gravísimo, porque justamente perdemos algo de lo más potente y rico del psicoanálisis, que es del psicoanálisis y de las prácticas en general. Ya nombré psicoanálisis, pero podemos pensar en otras prácticas clínicas en general, que es su potencia de indefinición y de escucha de lo que acontece, ¿no? En vez de estar pensando que uno se convierte en especialista en algún tipo de tema o en algún tipo de subjetividad. Bueno, es cierto, uno puede decir, bueno, sí, pero hay temas, hay casos, hay situaciones que demandan ciertas especificidades, estudios, y eso me parece interesante, pero yo siempre que doy talleres que tienen que ver con género y diversidad, siempre trabajo esto, la formación o los talleres o la reflexión en torno a género y diversidad es un desaprendizaje, no un aprendizaje de un tema específico para tener más conocimiento sobre ese tema. Es un proceso de desaprendizaje de lo que nos enseñaron que era ser varones y mujeres, de lo que era ser heterosexuales y o otras cosas. Entonces, me parece que es más bien una apertura a la sensibilidad y eso, las prácticas artísticas, justamente es lo que permiten, lo que habilitan, ¿no? Como entrar en un estado de resonancia y de sensibilidad con otras historias, con otras vidas, con otras subjetividades, ya no como una rareza, sino para poder contactar, y con esto, no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez puedo ir
cerrando para que abramos a conversación, a mí me gustaría que este libro y que estas prácticas artísticas y estos artistas nos permitan contactar no con la rareza de ellas, sino con la propia rareza. Fundamentalmente, con esas rarezas que nos enseñaron a rechazar, con esas rarezas que desde nuestra infancia nos enseñaron a dejar de lado, ¿no? Contactar con esas rarezas que tuvimos que silenciar, disimular, ocultar, que muchas veces tienen que ver con el cuerpo y están en el cuerpo, ¿no? Con el modo en que sistemáticamente rechazamos nuestro propio cuerpo. Esas rarezas necesitamos toda una pedagogía, una estética y una sensibilidad para aprender de nuevo a amarlas y a honrarlas, porque eso es colonialidad. Colonialidad es que no podamos abrazar nuestras rarezas, ¿no? En otros términos, la clínica se lo puede pensar a partir del encuentro con la propia singularidad, ¿no? Esto que podemos llamar, bueno, ¿para qué las personas que amamos y las personas que trabajan en la clínica se abocan a un acompañamiento, ¿no? Terapéutico? Para el encuentro de la propia singularidad, por lo menos así lo pienso y lo creo yo. Pero me gusta provocar con la palabra rareza, porque tal vez porque yo fui un niño raro. Creo que en un montón de sentidos sigo siendo un niño raro también, a pesar de hoy estar a punto de cumplir 40 años y ya no ser un niño, pero creo que todavía sigo siendo un niño raro y que esas rarezas que tuve que rechazar muchas veces, hoy son las que me sostienen. Entonces, esa sería un poco la propuesta de este libro, acompañado, digamos, acompañarnos por estas artistas que traen una serie de performances, de obras, de relatos, de literatura, para pensar y para poder conectar con nuestras propias rarezas. Mostranos el libro, Pablo. Esa. El libro, estoy muy contento con la edición del libro. El libro se llama Cómo hacerse un cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias al género. Un poco yo les cuento cosas de ese título, ¿no? Como yo puse el género con mayúscula en la tapa del libro pensando en que justamente el género es un sistema de clasificación. De hecho, muchas veces decimos, para qué otras situaciones usamos la palabra género? Para hablar de géneros cinematográficos, géneros musicales. ¿Qué nos pasa con esa música que no se puede clasificar en los géneros, ¿no? O con esa película que decimos, es una película rara, porque es de suspenso, pero de humor, pero de no sé qué, pero de, ¿no? Qué hermoso cuando aparece eso que no se puede clasificar. El género siempre es un sistema de clasificación. Y yo creo que, bueno, que hay corporalidades, que hay deseos que desafían ese sistema del género. Entonces, por eso se llama desobediencias al género. Les decíamos que está editado en Paraná, en Entre Ríos, y Editorial Fundación La Endija lo vende online, o sea que las personas que están en Argentina pueden comprarlo y recibirlo en su casa. Para quienes están en Buenos Aires también pueden contactarse conmigo, porque yo tengo varios ejemplares acá en mi casa, en Almagro, y también está en una librería que se llama Magia Libros, ahí Marta dejó la dirección, y dentro de unos días, seguramente la semana que viene o la otra, voy a llevarlo, va a estar en Libros del Pasaje, porque se abrió ahí una puerta para dejarlo en Libros del Pasaje. Así que en Argentina se puede conseguir. A Perú, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a llevarlo. Así que me voy a buscar alguna excusa para poder ir a Perú, que me quedó pendiente un viaje ahí en el medio de la pandemia. Ahora me cruzo a Uruguay y me llevo algunos para dejar allá, y vamos a hacer una presentación en Uruguay en unos meses. Así que bueno, está circulando y está llegando sorpresivamente a algunos lugares que no me esperaba. No sé si aparecen preguntas, comentarios. No sé qué tiempo tenemos. Sí, no Cuéntenme. estamos con tiempo, Pablo, estamos bien de tiempo. Genial, genial. Abro un poquito porque fui resonando con muchas cosas mientras vos hablabas. Eh,
No, una de ellas es algo de la clínica que yo localizo como que a mí me está costando y que tiene que ver, a ver, lo digo en sencillito y después te lo digo en otros términos, como si fuera al revés, digamos, ¿no? Como si yo estuviera pensando eh, cosas posibles que los pacientes todavía, como si una parte de ellos no lo pudieran pensar. Mm, mm, Entonces me resulta como difícil discriminar si yo no estoy deseando algo que ellos no lo desean, digamos, ¿no? O no han llegado ahí. Entonces pensaba, porque por otro lado, en este momento, junto con otros de acá de la fundación, está Daniela Mangarelli, Marta, estamos leyendo 1000 mesetas en un grupo de estudio, ¿no? Entonces estaba en el punto de pensar este juego de lo decible y lo visible, hermoso. ¿no? Cuánto lo que no podemos nombrar no se hace visible y cuánto a veces vemos y no lo podemos nombrar, ¿no? Cómo pensar este juego de lo visible y lo decible, ¿no? Hermoso. Retomo algo de eso. Empiezo como de atrás para adelante, ¿no? Entre el juego de lo visible y lo decible. Un poco yo creo que que si a mí me apasiona el campo de las artes, tiene que ver con el hecho de que justamente expanden lo visible y lo decible, ¿no? Como expanden el plexo, abren mundos, digamos, o siguiendo una línea más de 1000 mesetas, del libro de 1000 mesetas, podríamos decir, crean nuevos territorios de expresión, ¿no? También lo voy a decir tiro un montón de términos, pero bueno, me encanta. Sueli Rolnik dice, el arte crea nuevas condiciones de enunciación porque le da pasaje a afectos que hasta ese momento no tienen pasaje, ¿no? Le da expresión a una serie de afectos que hasta ese momento, afectos en los cuerpos, ¿no? Que hasta ese momento no tienen pasaje o que cuando aparecen rápidamente queremos hacerlos entrar en alguna categoría reconocible. Y Sueli trae esta imagen de sostener la tormenta, y esto me remite a algo de lo que vos traes. Yo me pregunto un poco, no sé, pensemos que yo me dedico a la educación, y hasta qué punto en la educación no nos pasa lo mismo, que es como también sostenemos una cierta expectativa, una cierta creencia de lo que queremos que pase ahí, de lo que puede pasar ahí, de lo que queremos, deseamos que pase ahí, retomando eso que traías, Mirna, ¿no? Bueno, Sueli trae esta imagen que es sostenernos en la tormenta en donde todavía no hay signo, para que la afectación que no tiene signo pueda encontrar su propio signo y no ir a encajar en un signo preconcebido. Cuando digo signo, digo cualquier modo de expresión, no solo lingüístico, o sea, no solo palabra, sino esto, no sé, por ejemplo, pienso, eh, rápidamente ahora aparece algo, rápidamente, no sé si rápidamente, pero aparece algo muy interesante acá en Argentina, por lo menos, en donde se empieza a discutir y a hablar de los géneros fluidos y no binarios, ¿no? Y es muy gracioso, muchas de mis amigas travestis dicen, pero la puta madre, ay, perdón la expresión, pero como en la charla coloquial es, pero todo lo que trabajamos para hacer travestis y trans, y ahora viene como nuevas categorías y nuevas subjetividades, y nos reímos de eso, ¿no? O sea, como nada se puede congelar tanto. Entonces, tal vez uno está mirando desde toda una teoría trans algo, y de pronto aparecen personas que dicen, no, no, pero yo no me siento trans, me siento no binario. Y otra vez, a bancar la tormenta. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Que las categorías que más o menos había armado el campo social para nombrar algo, ¿no? Recuerdo incluso una entrevista de Guido Kafka,
¿no? Este periodista argentino polémico. Era muy gracioso, porque yo les diría esto, miren. Hace 40 años, una mujer trans era considerada, así, este era el discurso, hablando de lo que se puede, de lo decible y de lo visible, ¿no? Hace 40 años, una mujer trans se la nombraba por la sociedad, y muy probablemente ella también se nombraba a sí misma, como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Recién a finales de los 80 y a principios de los 90 se empezó a problematizar esa expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer activistas, empiezan a aparecer travestis maravillosas, como fue Loana Berkins en Argentina y otras en otras partes del mundo, que empiezan a decir: discúlpenme, yo no soy nadie atrapada en el cuerpo de nadie. Yo soy travesti, soy Loana, soy mujer, me siento una feminidad trans, un travesti, tengo pito, tengo tetas y no tengo ningún problema con mi cuerpo. No estoy yo más atrapada que lo que está cualquiera de ustedes en su cuerpo, de última, ¿no? Eso rompió el plexo de sentido, abrió un campo nuevo de lo visible, de lo enunciable y por ende de lo deseable. O sea, ya podíamos pasar, digamos, a otra cosa de ese discurso de estar atrapado en el cuerpo, que es un discurso tremendo, que era el único enunciado que funcionaba, casi exclusivamente el único enunciado que funcionaba a lo largo del siglo XX. Desde los 90 en adelante aparecen una gran cantidad de enunciados para pensar las transiciones, los géneros, los cuerpos, ¿no? Claro, eso no se detiene. Cuando se generó todo un campo de enunciación y de visibilidad que tiene que ver con lo trans, también eso se empieza a mover y empiezan a aparecer otros enunciados y otras visibilidades. Me parece interesante esto que vos traes, que es, nada, cómo sostener, no tiene respuesta, resueno simplemente con eso que dijiste, Nina, cómo sostener algo de la tormenta en donde uno quisiera como acompañar, porque uno cree que sería acompañar, ponerle la categoría, darle la palabra o abrirle, ¿no? Algo que también pasaba con las salidas del closet. A muchísimas personas, gays y lesbianas, les costaba un montón salir del closet, incluso en sus espacios de análisis, porque durante demasiado tiempo muchos espacios de análisis fueron profundamente homofóbicos. Ni hablar de analistas y terapeutas gays o lesbianas. Pero ni aparecen, o sea, durante mucho tiempo no tuvieron ni chance de aparecer, cuando en general los analistas y terapeutas heteros no tienen ningún problema de referir a sus familias, a su esposo, a su marido, a su esposa, a los hijos, ¿no? Pero gays y lesbianas, terapeutas y analistas, ni abrían la boca. Era incluso peligroso en algunas instituciones abrir la boca. Después, algo de todo eso se relajó, y muchos terapeutas que han hecho una profunda deconstrucción de eso, o que no necesitaron hacer una deconstrucción porque nunca estuvieron en ese nivel de prejuicio y de homofobia, quisieran que la persona que llega ahí, que vos pescás, que le haría re bien salir del closet, ¿no? Sigue pasando. Hay personas jóvenes. Porque si no pensamos que la historia es como una, ¿no? Como en todos lados estamos igual. Yo vengo de una provincia en donde hay personas muy jóvenes que no pueden decir que son gays, ni en sus familias, ni en sus pueblos, ni en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo sostener algo de esa tormenta? Porque uno puede tener la mejor voluntad, digamos, para que el otro encuentre los signos, las materias de expresión, dirían Deleuze, dirían Foucault, diría Sueli Rolnik, las materias de expresión que le permita dar pasaje a ese afecto en el cuerpo, que muchas veces es un afecto mudo, o es un afecto subterráneo, casi silencioso, ¿no? Solo vibrátil. Esto es todo un dilema, creo. No tiene respuesta, me parece que es hermoso poder estar pensándolo. Sí. Hola, Hola, eh, Paula. ¿cómo va? Muchas gracias, Pablo, qué hermoso escucharte. Gracias. Eh, yo resonaba con algunos acompañamientos que he hecho a familias con niñas y adolescencias trans, eh,
bueno, que la familia se cuestiona esto de quién transiciona, ¿no? Que abren esa pregunta de quién transiciona y que ellos plantean como, en realidad el niño o el adolescente no transiciona, transicionamos nosotros. Eh, Somos nosotros los que nos tenemos que poner en el laburo de transicionar de una idea que teníamos acerca de este IGE, pero este IGE, dicen ellos, siempre fue ese. Eh, yo no lo vi, suelen decir algunas mamás o algunos papás, ¿no? Como, bueno, yo no lo vi, pero ¿quién transiciona, no? Abren como esa pregunta, bueno, que me parece súper interesante. Y después también resonaba digamos, con la militancia de niñas y adolescentes trans que, que militan diciendo que en realidad quieren ser cuerpos que puedan llegar a viejos, a viejes, ¿no? Que, bueno, digo, esta idea de cómo ahí abre a pensar desde otro lugar, porque digo, es un cuerpo que quiere envejecer porque, bueno, han sido sometidos, digamos, no han podido llegar, no hay experiencias de trans viejos. Sí, claro, o hay muy pocas porque efectivamente transicionar en nuestra sociedad hasta hace muy poco tiempo implicaba el mayor peligro de la vida, básicamente. Claro, claro. Por eso el promedio de vida de los colectivos trans en toda Latinoamérica es tan bajo, porque Menos de transicionar, 40. claro, porque transicionar implicaba quedarse fuera de las instituciones para arrancar, en general fuera de la familia de origen, después fuera de la escuela. Si te quedaste fuera de tu familia de origen y fuera de tu escuela, ¿a dónde terminás? Terminás en la calle y terminás muy probablemente en la prostitución. Hasta hace muy poco tiempo, la inmensa mayoría de las personas trans solo tenían ingresos a partir de la prostitución travesti. Eso lentamente, la ley de identidad de género y las investigaciones que venimos haciendo, las investigaciones sociológicas que venimos haciendo en distintas instituciones, vienen arrojando lentos cambios en Argentina respecto de eso, ¿no? Acceso a educación, acompañamiento de las familias. Antes, indefectiblemente, la inmensa mayoría dejaba de hablar con sus familias. Por ende, construían vínculos de parentesco entre sí, como nos pasa a muchas personas que formamos parte del colectivo LGBT, en donde los vínculos que construimos con amigues, con compañeros de activismo, con personas con las que convivimos, incluso con parejas que se vuelven exparejas, pero que no dejan de estar dentro de ese vínculo de parentesco, está ligado a lo que nos tocó vivir con nuestras familias de origen, ¿no? Y eso no es menor, ahí hay toda una inmensa escucha, digo, porque una inmensa escucha del contexto social. Yo tengo un amigo muy querido que es Jorge Nico Reiter, que lo deben de conocer porque publicó un libro muy famoso de Gay, que también está siendo traducido. Y él dice, ¿cuántas veces leemos como experiencias subjetivas, intrapsíquicas, cosas que están directamente relacionadas a la homofobia, al miedo, al rechazo de las familias, al rechazo de las instituciones, y que se lo atribuimos a la subjetividad de la persona analizada, por ejemplo? Eso está naturalizado a un punto que no se puede creer, ¿eh? Se nos escapa muchas veces eso. Con las personas trans pasa un montón, y por eso creo que traes esto, Paula, de la lucha es por llegar a viejes, la lucha es por vivir en una sociedad que permita, que pueda albergar, pero otra vez, no incluir a las personas trans, sino albergar todas las diferencias, las singularidades. En ese sentido, algo decíamos antes de comenzar, como esta época tan extraña, en donde en un montón de sentidos es desesperanzadora, y en muchos otros pareciera que pasan cosas muy interesantes también, ¿no? Con las familias, con la diversidad, con la amplitud de estos horizontes. Yo creo que ahí hay pistas.
También hay un gran tema en el mundo de los activismos LGBT y de las corporalidades trans que tienen que ver con intervención, no intervención de los cuerpos. Eso es un gran tema, es un tema delicado. Yo creo que es muy difícil decir, bueno, tengo esta postura tomada, ¿no? Hay, por ejemplo, colectivos de familias de infancias trans que trabajan en pos de que las infancias necesiten lo menos posible o no necesiten intervenir hormonalmente los cuerpos o quirúrgicamente los cuerpos. Y eso es una lucha. Y también hay colectivos de personas trans y de infancias y de familias que comprenden, entienden y acompañan esas intervenciones corporales. Y es muy difícil decir, bueno, yo tengo esta posición tomada, básicamente porque yo siempre traigo esta reflexión, ¿no? En nuestra sociedad no nos damos cuenta, porque está profundamente invisibilizado, hasta qué punto nuestros cuerpos son intervenidos desde antes de nacer y desde el momento de nacimiento para que nos convirtamos en estas mujeres y varones naturales que parecemos ser. Es muy invisible el punto en que intervenimos hormonalmente, médicamente, ¿no? Tecnológicamente nuestros cuerpos para llegar a ser estos cuerpos. Y después muchas personas sienten extrañeza, incluso espanto o rechazo al hecho de que las adolescencias trans intervengan sus cuerpos con hormonas. Yo quiero recordarles que hasta hace muy poco tiempo era incuestionable que un adolescente de 11 años, de 10, 11, 12 años, cuando empezaba a menstruar, se le empezaban a dar pastillas anticonceptivas, que es una carga hormonal inmensa en el cuerpo de las mujeres y muy problemática, y nadie cuestionaba eso, como si eso no fuera una intervención hormonal en el cuerpo de las mujeres. ¿Para qué? Para que la mujer llegue a tener el cuerpo que tiene que tener por ser mujer. Ni hablar de un montón de otras intervenciones biotecnológicas cotidianas, ¿no? Desde todas las cosas que hacen las mujeres y los varones para depilarse, ¿no? Varones que cada vez más depilan sus cuerpos, todas las cosas por las que pasa el cuerpo para llegar a ser ese cuerpo correcto, ¿no? Y que no las vemos como intervenciones corporales que nos preocupen, pero sí nos preocupan y tenemos, muchas veces aparecen como unos discursos recontra armados, ¿no? Y recontra rígidos respecto de las intervenciones corporales en personas trans. A mí un poco me pasa que yo también quisiera que nuestros cuerpos necesiten, todos, digamos, necesiten lo menos posible esas intervenciones. Pero sé que no puedo juzgar allí en donde las personas eligen intervenir sus cuerpos, porque mi cuerpo también está intervenido de mil maneras. Las cosas que pasamos en el odontólogo para tener los dientes que hay que tener, en nombre siempre de la salud, porque vivimos en una sociedad biopolítica en donde todo se hace en nombre de la salud y de la estética, ¿no? Y qué sé yo, ¿viste? Por ahí yo he tenido la suerte de encontrarme con un odontólogo que me dice, tenés todos los dientes torcidos, pero no pasa nada, ¿qué importa? Y yo le digo, ah, ¿no me tengo que poner ortodoncia? No, la verdad que no. Ay, qué alivio. Qué alivio, qué alivio que puedo seguir con mi colmillo resaltado y mis dientes todos torcidos, ¿no? Es eso, como poder hacernos esas preguntas de, che, pero nuestros cuerpos también están intervenidos todo el tiempo para llegar a ser. ¿Por qué nos extraña tanto la intervención? Digo, nos angustia la mastectomía de un varón trans, que se saque las tetas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la cantidad de cosas que hacemos las personas para este cuerpito, ¿no? Para llegar a este cuerpito. Eh, es una época interesante para reflexionar sobre todo eso. También muy rápidamente quisiera nombrarles a una artista que no nombré porque la dejé un poco adrede para el final, que es quien está en la tapa del libro. Mirna decía mostrar el libro, y en la tapa hay una foto de Effi Bed Elizabeth Nia Chorupsik. Es una artista profundamente querida para mí. Effi murió en el 2014 con 25 años
y sin embargo, desde los 15, 16 años había empezado a hacer proyectos de performance, de arte conceptual, escrituras de diarios, videos, fotografía, y dejó una inmensa obra tras de sí que sigue muy viva y que la mantiene a Effie muy viva. Yo también para la publicación de este libro conté inmensamente con el apoyo de Dori Feigelbaum, que es su mamá, que me acompañó un montón en la escritura de este libro, en la reescritura de este libro y en la posibilidad de publicarlo, ¿no? Porque el libro tiene muchas imágenes de la obra de Effie, y también fue un hermoso encuentro con Dori, porque Dori, no nos conocíamos con Dori, yo me conocía con Effie, y tenía un vínculo muy hermoso con Effie, y después que yo publiqué la tesis, que una vez que está defendida es subida al repositorio en internet, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Dori, buscando cosas sobre su hija en internet, se encuentra con mi tesis. Y se la descarga y la lee. Y a partir de ahí me contacta, ¿no? Y cuando yo me la encuentro, ella viene con una impresión de la tesis y me la muestra toda marcada, toda señalada. Y me dice una de las cosas más hermosas que alguien me pudo haber dicho sobre esa tesis, que es: gracias a tu escritura yo pude entender mejor a mi hija. Y a partir de ahí tenemos un lazo muy profundo con Dori, yo la adoro. Y Effie, bueno, fue una artista, una gran artista conceptual. De hecho, les voy a compartir, si puedo, si me ponen como coadministrador, les comparto una foto de Effie, tomada por una gran fotógrafa argentina que es Nora Lezano, la gran fotógrafa del rock. Nora Lezano es muy conocida por ser la fotógrafa de artistas y de rockeros. ¿Ahí puedo compartir? Sí. Ahí está, a ver, fíjate. Esta es la foto que Nora le toma a Effie. En una serie de fotos yo elijo esta y yo le pongo un título. La foto tiene un título que es Génesis, y yo le puse otros títulos: Effie como Eva rebelde, Effie como Lilith, Effie como Salvator Mundi. Effie está ahí con su cuerpo desnudo, sosteniendo una manzana. Un poco yo juego mucho con el cuadro de Durero, de Albert Dürer, que este cuadro de Adán y Eva, ¿no? Estas pinturas de Adán y Eva, en donde Eva también está sosteniendo una manzana, y en esta conjunción de imágenes se encuentran Effie con Eva, ¿no? Y la mirada desafiante de Effie a mí me parece alucinante, ¿no? Por eso la llamo una Eva rebelde. Eva ya de por sí es rebelde. No sé qué mal cuento nos contaron de la culpa y no sé qué cosas, porque Eva, si hay algo que fue, es rebelde, básicamente. O sea que hay algo que reivindicar de Eva, que es su rebeldía. Y a mí me gustaba esta desobediencia o esta rebeldía del cuerpo trans con la manzana en la mano, una imagen que trabajo mucho en el libro y que trabajo también todos los lugares en donde la obra de Effie aparece en la imagen de las sirenas. Hay todo un capítulo del libro en torno a la imagen de las sirenas, como esos cuerpos justamente que no encajan ni en la tierra ni en el mar, todos los relatos que hay de las sirenas a lo largo de la historia de nuestra cultura, como cuerpos monstruosos, efectivamente, pero también profundamente peligrosos por seductores, ¿no? Las sirenas cantan y encantan. Y bueno, y me gustó mucho hacer como toda esa investigación en torno a la figura de las sirenas, a partir de la obra de Effie y de la apropiación que ella hace de los mitos de la sirena, de distintos mitos en nuestra cultura de la sirena, incluso hasta la sirenita, ¿no? de Walt Disney, que es una película con la que Effie se cría en los años 90, ¿no? Ella cuenta que crece mirando la sirenita de Disney y que, bueno, y que encontraba en la sirenita una posibilidad de ser esto, amar nuestras rarezas nuevamente. Así que ella está en la tapa, acá en una fotografía en donde está entrando a un baño de mujer, pero con su torso descubierto, ¿no?
y con su espalda, en la tapa del libro aparece su espalda toda escrita con nombres de artistas famosas, de artistas, muchas de ellas feministas famosas. Effie se cubre el cuerpo con nombres y a partir de eso, de esa potencia que guardan esos nombres, porque un nombre siempre es la cifra de una potencia, recordemos eso. Y por eso repetimos los nombres, llamamos a alguien. Por eso también llamamos a nuestros muertos. Por eso necesitamos a veces nombrarlos para que estén con nosotros. Un nombre siempre es la cifra de una potencia. Effie escribe esos nombres en su espalda y de esa manera puede entrar al baño de mujeres, ¿no? O sea que en realidad no está desnuda, está vestida, está cubierta por esos nombres. Bueno, en este libro se van a encontrar un montón de reflexiones en torno a la obra de Effie, un montón de fotografías. Aparecen otras preguntas, resonancias. Mientras aparece una pregunta, un comentario. Parece que todo empezó con un malentendido, pensando en la manzana y en Eva y Adán, ¿no? Eso, digamos, Spinoza lo dice en la Ética, ¿no? Maravilloso. Totalmente, Que Dios totalmente. no le dijo que estaba prohibida. Le dijo Exacto. que tenga cuidado, que tal vez estaba envenenada, que sea precavido. Es espectacular. Spinoza trae ese relato maravilloso que es, que claro, eh, ¿Cómo no, se, Dios no les pidió. cómo se instaló la prohibición, ¿no? Totalmente. Sí, lo que es hermoso La culpa y el pecado. claro, vienen de la mano. Por eso un poco yo siempre en mis jardines trabajo mucho ese cuadro del Bosco que es el Jardín de las Delicias, ¿no? Que María Rosa sabe que lo amo. Eh, y que traigo este relato donde en ese Jardín de las Delicias del Bosco, bueno, hay un montón de cuerpos que están mezclados y mezclándose, incluso cuerpos humanos con cuerpos animales. Y están todos esos cuerpos desnudos, ¿no? Y hay una hipótesis muy hermosa de un historiador del arte que a mí me gusta, Hans Belting, que dice, en realidad, todo el mundo siempre creyó que el Bosco, cuando pintó el Jardín de las Delicias, ¿me permiten que se los muestre? Sí. Un segundito, porque es un segundito. Delicias, solo tengo que encontrarlo. Acá está. Ahí se los comparto. Un poco acá vemos el Jardín de las Delicias, ¿no? Y el relato clásico durante 500 años fue que el Jardín de las Delicias lo que cuenta es la caída. Lo que pasó es la caída. Acá está Dios con Adán y con Eva, ¿no? Presentándole Eva a Adán, que es su propiedad. Acá están en el Edén. Y el Jardín de las Delicias sería la caída, sería ese mundo de la mezcla, ese mundo en donde supuestamente los seres humanos pecan, ¿no? Y se mezclan entre sí, producen mestizajes, mestizajes incluso interespecies, están con otros animales, con pájaros, con seres de fantasía, están boca abajo, están acariciándose, dándose besos. Es uno de los cuadros más maravillosos que hay en el mundo para mí. Eh, Incluso están sacándose flores del culo, ¿no? Acá lo vemos a este personaje maravilloso cosechando flores del culo de otro. Es espectacular. Todo esto supuestamente sería la caída, ¿no? El pecado original. Y Hans Belting trabaja con una hipótesis maravillosa que es esta. Presten la atención a esto que les voy a decir. Si Adán y Eva hubieran comido del fruto y hubieran pecado, todos estos cuerpos estarían vestidos, porque el relato cristiano dice que lo primero que sintieron Adán y Eva cuando mordieron el fruto fue conciencia de su desnudez y vergüenza. Todos estos cuerpos que aparecen en el Jardín de las Delicias no son un relato de la caída,
son un relato de lo que hubiera pasado si Adán y Eva no mordían la manzana, ¿no? Y es una lectura totalmente diferente del Jardín de las Delicias. Esos cuerpos que están mestizándose, haciendo el amor y disfrutando, son justamente los cuerpos de un mundo posible sin culpa y sin pecado original, ¿no? Una mirada totalmente otra del Jardín de las Delicias. Y ahí hay lugar para que todos los cuerpos estén en transiciones y en tránsitos. El Jardín de las Delicias es mi jardín excéntrico. Sugiero la serie Reina, dice, de Netflix. Trabaja sobre tema drag queens. Me resultó interesante por la edad del protagonista principal. Genial, Silvi. Creo que no la vi. Hay un montón de series maravillosas para ver de estas temáticas. Hay una que se llama Transparent, que cuenta la transición de un padre de familia a sus 60 años, cuando se pudrió. Ya está, ya crió los hijos, ya trabajó, ya hizo todo. Ahora quiero ser mujer, que es lo que siempre quise ser. Esa serie es buenísima. La serie La Veneno, la serie española Veneno, por favor, si la pueden ver, es una de las cosas más conmovedoras que hay. Verónica dice, hola Pablo, hermosa exposición, ¿podrías profundizar un poquito más sobre el nombre? ¿Es la cifra de una potencia? Verónica, dale, buenísimo. Ahí está Verónica, un gusto. Yo trabajo todo un capítulo, y en realidad está trabajado a lo largo de todo el libro, la misma idea que trabajo en torno a hacerse un cuerpo, y es esta: nadie tiene un cuerpo, nadie nació con un cuerpo hecho. Todos y todas transitamos procesos a través de los cuales nos hacemos un cuerpo. Esa misma idea yo la trabajo con el nombre. En general, tendemos a pensar que el nombre es eso que nos dieron. Nadie tiene un nombre si no se hace un nombre, si no se apropia de una experiencia con su propio nombre, ¿no? Pero tampoco nadie llega a tener un cuerpo ni a tener un nombre, porque tener un cuerpo y tener un nombre siempre es estar en una zona liminal de propiedad y expropiación, ¿no? Si mi cuerpo fuera mío, yo lo guardaría en una cajita y no le pasaría nada, pero ¿saben qué? Mi cuerpo está expuesto y abierto al mundo, entonces no es mío, en un sentido, ¿no? En un sentido no es mío, en otro sí. Con los nombres también nos pasa eso, necesitamos hacernos nuestros propios nombres. De ahí todas esas variaciones de los apodos, de los sobrenombres, de los nombres con los que nos sentimos identificados, de esos otros nombres que negamos, que no queremos poner, ¿no? Tipo esos segundos nombres, a veces el primero, que ni lo nombramos porque nos pasan un montón de cosas con esos segundos nombres, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que el nombre no es un dato natural tampoco. En realidad, un nombre siempre condensa un conjunto de fuerzas, ¿no? Y por eso los nombres son sagrados. Y por eso en muchas culturas, lo que se llama el verdadero nombre de una persona no se pronuncia nunca. Es un nombre que reciben en un tipo de bautismo iniciático, por ejemplo en las culturas guaraníes, en donde una persona recibe un nombre en un bautismo iniciático, pero no es un nombre que pueda dar, ni con el que se pueda presentar, porque es la cifra de su potencia ese nombre, ¿no? Es una idea muy conmovedora, por eso también nacer, para muchas culturas amerindias, amazónicas, nacer no es algo que acontece una vez, es un largo proceso nacer. Uno no nace de una vez y para siempre. Uno está en un largo proceso de nacimiento hasta que llega a un momento en donde uno ya tiene los nombres sociales y los nombres verdaderos o los nombres propios, que son mágicos, que son secretos. Eso pasa en muchísimas sociedades, ¿no? Los nombres secretos son nombres como potencias. De hecho, eso pasa en nuestras lenguas antiguas, hermosamente. En el hebreo
Y en el sánscrito hay palabras, ¿por qué, digamos, por qué a Dios no se lo puede nombrar? Porque es la cifra de una potencia infinita. Si lo nombramos explota el mundo, podríamos decir, ¿no? Eh, por eso Yahvé, que es simplemente una clave, una cifra para poder acercarnos a algo que no podemos nombrar, que es efectivamente lo inefable, lo indecible, la experiencia de lo divino, eso que Spinoza llamaba el tercer género de conocimiento, ¿no? Claro. La experiencia de lo divino. Pero lo mismo pasa con el sánscrito. En el sánscrito se considera que una palabra, ¿no? El nombre de una cosa, el nombre de un ser, toca su vibración primigenia. Toca su vibración primigenia. Cuando nombramos algo en sánscrito, lo hacemos vibrar. Vaya respeto, ¿no? Y sacralidad que tienen las palabras en muchas culturas. Y después, en muchas sociedades latinoamericanas decimos, ah, sí, porque lo que pasa es que los indios de nuestras tierras hablan poco, ¿no? Yo que vengo de familia guaraní, y una de las cosas que se dice en algunos contextos es, por el lado de mi vieja, ¿no? Es como, qué poco que hablan, qué poco que se habla. No, no es que se habla poco, es que se tiene otra relación con las palabras, Claro. ¿no? Y con los cuerpos, ¿no? Y por ende con los cuerpos. Y por ende la relación entre las palabras y los cuerpos, ¿no? Hay otro tipo de relación ahí. sí. Eso es que un nombre es la cifra de una potencia y no solo un modo de nombrar algo. Y que interpela algo de nuestras teorías de la arbitrariedad del signo, ¿no? Como todas nuestras concepciones lingüísticas de que un signo siempre es arbitrario respecto de su referente. Sí, en un sentido sí. En el sentido simbólico sí. En los sistemas, las semióticas simbólicas, los signos son arbitrarios respecto del referente y son consensuales respecto del contexto. Ahora, no existe únicamente las semióticas simbólicas en la vida, ¿no? También existen estas otras semióticas, estos otros signos que tocan la vibración de los cuerpos, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos otros problemas lingüísticos, otros problemas teóricos, pero también descubrimos otros saberes y otra relación con la palabra. Hay una hermosa autora que yo amo profundamente, se llama Úrsula K. Le Guin, una escritora de ciencia ficción y de fantasía que nadie debería dejar de leer. Sus libros de fantasía, El Mago de Terramar, toda su serie de Terramar es una belleza. Y ahí pasa lo mismo, ¿no? Ella toma su papá era un antropólogo. El papá era un antropólogo muy famoso, creo que se llamaba Arthur Kobler. Eh, y ella retoma un montón de saberes etnográficos que aprende con su padre y los traduce a literatura de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Y ahí en la serie de Terramar, en la saga de Terramar, los personajes no se pueden nombrar, ¿no? Con su nombre secreto, porque si vos le das tu nombre secreto a alguien, esa persona tiene poder sobre vos, Ujú. ¿no? Entonces uno le da el nombre secreto a muy pocas personas.